Muy bien, ahora sí ya. Perfecto. Bien. Para la reanimación cardiopulmonar en el paciente pediátrico, pues bueno, sí tenemos que pues distinguir, bueno, la edad del paciente pediátrico. En esto vamos a basarnos para aplicar determinadas maniobras, sobre todo las compresiones torácicas, la profundidad de las compresiones torácicas. Y un paciente pediátrico, esencialmente, ¿se acuerdan que les pasé un material? El cual un capítulo del PALS, que les encargué que leyeran específicamente cómo identificar el paro en el paciente pediátrico. Pues el paciente pediátrico, la cadena de supervivencia simplemente es diferente. Se agrega un eslabón, más bien el eslabón, el primero se enfoca al ámbito de prevención. ¿Por qué? Porque la prevención primero entra como primer eslabón y como segundo el soporte básico. Es decir, ¿por qué tengo que iniciar entonces con presiones torácicas si yo identifico a un paciente pediátrico, a un lactante, a un menor de 8 años que en este caso a lo mejor, bueno, que no esté, que no tenga respuesta, que no respire adecuadamente? ¿Por qué tengo que iniciar con presiones torácicas en estos pacientes? Y bueno, también tenemos que verificar lo mismo que con el adulto, ¿eh? No se nos olvide. Tenemos que verificar lo mismo. Ahora, en el pediátrico radica mucho estos pacientes la característica esencial por la cual hacen paros cardíacos los pacientes pediátricos, pues un paro cardíaco en un paciente adulto, pues bueno, pre- primero pueden suceder por varias causas. Acordémonos de las 6 Hs y las 6 Ts de predominio. Pero en el paciente pediátrico, ¿qué pasa? En el paciente pediátrico, bueno, ellos a menudo presentan una insuficiencia o un paro respiratorio antes del paro cardíaco. Entonces, por lo tanto, de hecho, con ellos, lo primero es, bueno, en el primer eslabón es evitar que esto suceda, tener a un pequeñito con una vía aérea permeable. Si en dado caso yo tengo un paciente que tenga una vía aérea, pues artificial, que esté intubado, en dado caso, pues evitar que el paciente acumule secreciones, porque las secreciones me pueden ocluir la cánula y por lo tanto me pueden llevar a un paro respiratorio y consecutivamente un paro cardíaco en el paciente. Entonces, ahorita vamos a ver en la secuencia de los algoritmos, bueno, ¿qué hacemos cuando el evento es presenciado? ¿Qué hacemos cuando el evento no es presenciado? ¿Por qué al paciente pediátrico lo tenemos que apoyar con las maniobras? ¿Por qué a él en ciertas ocasiones va a haber momentos en los cuales sí nos podemos apartar del paciente y en qué momentos no? Entonces, la característica primordialmente de estos pacientes es que ellos están muy sensibles a la falta de oxígeno y por lo tanto, pues bueno, eh, comúnmente estos pacientes pues hay que estarlos apoyando con las maniobras de reanimación y también pues bueno, no darle importancia a las compresiones, pero también no dejar de lado una buena ventilación. Muy bien, entonces las secuencias de las cadenas, pues bueno, si yo identifico que mi paciente pediátrico no me responde, que mi paciente no tiene pulso, inicio las compresiones torácicas. Bueno, las compresiones torácicas dependerá cómo se van a dar en el paciente dependiendo de la edad, dependiendo también si es un reanimador o dos reanimadores. Bueno, en este caso se recomienda, perdón que me haya avanzado, se recomienda que yo dé al menos 5 ciclos de compresiones con ventilaciones y posteriormente active el sistema de emergencia. ¿Por qué? ¿Por qué no pido ayuda antes de? Como acá, ¿no? Acá pido ayuda primero porque no voy a poder con este adulto yo solo, pero aquí con el pediátrico, ¿por qué? Hasta este momento es cuando pido ayuda. Porque ustedes al iniciar, al identificar el evento e iniciar las maniobras, al menos ustedes ya trataron de aportarle un poquito, digamos que un poquito de oxígeno
a través de las ventilaciones que le dieron y también, pues bueno, de reactivar, hicieron el intento por reactivar la circulación de este paciente pediátrico. Entonces, es buen momento que para solicitar apoyo. Les comentaba también, pues hace unos minutos, les decía yo, el paciente pediátrico es muy débil a la falta de oxígeno. Un moco, bueno, perdón, una secreción, a lo mejor que no, si él tiene algún padecimiento, algo que me lo condicione a tener una pobre oxigenación en sangre, pues bueno, y además, pues a lo mejor no, yo a lo mejor requiere un dispositivo de oxígeno, a lo mejor él se lo quita o algo ocurre que me lleva a un paciente a tener, ahora sí que una baja, captación de oxígeno, pues el paciente va a caer primero a paro respiratorio y les decía consecutivamente a paro cardíaco. Pero, pues bueno, por eso a nosotros debemos así que de identificarlo, pero iniciar al menos las maniobras del soporte básico. Yo, bueno, en estas alturas del eslabón, pues bueno, ya yo proporcioné al menos ventilaciones y compresiones. Ahora sí puedo activar el sistema de emergencia y solicitar apoyo. Y pues bueno, seguirán dándose las maniobras de reanimación en el paciente pediátrico para, pues bueno, disponer de ya un soporte vital avanzado y pues que se le dé la atención posparo a este pequeñito. Ahora, vamos a ver, con un reanimador único, ya vamos a tener que llevar la misma secuencia que llevamos en el paciente adulto. Es decir, tengo que revisar primero que mi escena sea segura. Mi escena segura donde está mi lactante, donde está mi paciente escolar, preescolar, eh, puedo ingresar para apoyarlo. Es segura mi escena, entonces ahora sí tengo que comprobar la respuesta de mi paciente. Pero ¿cómo compruebo la respuesta de mi paciente? Bueno, al paciente lo puedo tocar en el hombro, al lactante le puedo tocar en el taloncito, de hecho es una forma de estimularlos a los lactantes, tocándoles el talón. Y pues bueno, estimulándolo también de forma verbal, ¿no? Para ver si responde, si tiene apertura ocular, si tiene movimientos. Recordemos que bueno, los pacientes pediátricos, hay pacientes que, bueno, por su edad, por su propio desarrollo, todavía no van a poder hablar, entonces tenemos que evaluar si está reactivo el paciente, si está consciente y que tiene una respuesta adecuada, ¿no? Al estímulo que le estemos proporcionando. Ahora, bueno, si mi paciente no responde, pues bueno, ahora sí que, ¿qué sigue? Pues ahora sí, bueno, decíamos, en lo básico, si yo soy reanimador único, tengo que activar el sistema de respuesta de emergencias. Es decir, al menos, o sea, no me separo del paciente, acuérdense, no me separo del paciente, pero tengo que pedir ayuda para que, pues bueno, al menos alguien se acerque. Si yo no dispongo de alguien que esté cercano y cuento con un dispositivo de comunicación celular, pues llamo al 911 y solicito el servicio. Ahora, bueno, una vez que nosotros verificamos, no me responde mi cliente, pues bueno, debemos de evaluar el pulso y la respiración por máximo 10 segundos. Esto aplica lo mismo que en el adulto, ¿no? Y ¿cómo es esto? En el paciente, sobre todo en el paciente, en el lactante, podemos verificar dos tipos de pulsos. El más común y que nos recomienda el manual del American Heart es pulso braquial. También podemos, en dado caso, si no lo localizamos, nos cuesta trabajo ubicarlo, podemos irnos al femoral. Y en el paciente que, bueno, ya es un paciente, pues un escolar, un preescolar, ya podemos palpar el pulso carotídeo. Entonces, pues recuerden, debemos de evaluar pulso, debemos de evaluar simultáneamente si él eleva o desciende, para ver si está respirando efectivamente nuestro paciente. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a
¿Qué pasa si, bueno, yo al momento de estar evaluando el pulso, qué pasa si mi paciente sí respira? Si el paciente sí respira, lo tengo que vigilar. Yo ya pedí ayuda desde antes, entonces por lo tanto tengo que esperar a que me llegue mi ayuda, pero mientras lo tengo que vigilar. Ya en cuanto llegue la ayuda, entonces ya para que pues ellos me apoyen y se atienda o se traslade al paciente, en lo que bueno, ellos ya incluso van a disponer de dispositivos para ayudarme a ventilarlo mejor. Y pues bueno, si el paciente no respira, pues bueno, ¿qué hacemos? Pues se tienen que iniciar las ventilaciones. Me voy a salir un poco de esta presentación porque necesito ir al algoritmo de un solo reanimador. Aquí está. Este es el algoritmo para el paciente pediátrico en paro con un solo reanimador. Y vamos en este paso, ¿no? Primero vimos confirmar la seguridad de la escena. La víctima no me responde, pido ayuda en voz alta para que alguien acuda. No dejo al paciente solo. Activo el sistema de emergencia a través de a lo mejor de algún dispositivo, si cuento con él. Bueno, posteriormente, pues bueno, compruebo si la víctima no respira o a lo mejor la respiración que tiene no es efectiva, es decir, nada más está jadeando o como le llaman comúnmente está boqueando y está respirando de una forma pues como tipo agónico, no está haciendo, es un patrón respiratorio efectivo. Por lo tanto, pues bueno, recuerden que siempre, pues bueno, es simultáneamente, valoro respiración y pulso. No respira bien, pero ahora sí que tiene pulso. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer con el paciente? Ahora sí que proporcionarle ventilaciones de rescate. Es decir, una ventilación cada 3 a 5 segundos o unas 12 a 20 ventilaciones por minuto. Ahora, ¿qué otra cosa tengo que estar muy al pendiente? Recordemos que lo ventilatorio afecta mucho a la función cardiovascular en el pediátrico. Entonces, por lo tanto, paciente que tenga comprometida la función respiratoria, que no tenga un patrón respiratorio efectivo, pues bueno, muy posiblemente yo al valorar el pulso, o si yo detecto una frecuencia cardíaca menor o igual a 60 latidos por minuto, además tengo que ver si el paciente tiene signos de mala perfusión tisular. ¿Cuáles son los signos de mala perfusión tisular? ¿Quién me dice? ¿Cómo me doy cuenta que mi paciente está hipoperfundido? No se montón en pie. Probablemente esté desorientado. Ajá, exactamente. Probablemente esté desorientado. ¿Qué más? Muy bien, gracias. Sudoroso, bueno, que esté diaforético, Mm, sí, también puede estar diaforético. ¿Qué más? taquicardia, Bueno, pero si está si tiene compromiso de perfusión, en la perfusión tisular, recordemos que quiere decir que no va a tener un gasto cardíaco efectivo y vamos a tener un latido lento, ¿sí? En este caso, acordémonos que ahorita estamos enfocados al paro. Si fuera una taquicardia, te diría sí, efectivamente, está rápido tu pero paciente, que no debe de estar pero el pulso rápido, pensar en la pérdida del gasto cardíaco que está viendo y por ende el corazón en un hace principio, una... ajá, Ajá. sí te escucho. No, dígame. Bueno, en un principio, cuando el gasto cardíaco empieza a descender, el mecanismo compensatorio es la taquicardia. Pero el corazón también, pues llega un momento en el cual el gasto cardíaco es insuficiente y el corazón también, pues bueno, llega el momento en el cual empieza el declive de la frecuencia cardíaca o del pulso en el paciente. Entonces, no siempre va a mantenerse la taquicardia. Entonces, por lo tanto, tu paciente a lo mejor en un principio, cuando se empieza a descompensar, pues bueno, echa mano su organismo pues bueno, de mecanismos compensatorios, dentro de esos está la taquicardia, pero no aguanta mucho, ¿eh? No aguanta mucho un corazón taquicárdico. Entonces, por lo tanto, llega un momento en el cual se cansa y dice, pues hasta aquí, y empieza el declive hacia la bradicardia,
¿sí? Pero sí, o sea, lo que estás comentando sí es válido, sí un paciente puede ponerse taquicárdico, pero llega el momento en el cual ese corazón se va a cansar. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué otro signo de mala perfusión puedo detectar en el paciente? Ya me lo mencionaron, un estado mental alterado. Efectivamente, eso me habla de que no tiene una buena irrigación el cerebro y mi paciente no está orientado. ¿Qué otra cosa? Yo podría tener un paciente, a lo mejor un bebé, el bebé no me habla, pero ¿cómo puede estar el bebé? Muy inquieto, muy irritable. Así pues, los bebés cuando se tienen dolor, cuando pues están en digamos que atravesando por, digamos que etapas agudas en diferentes procesos, se tornan muy inquietos, están llorando, hasta el tono del llanto del bebé es diferente. No es como si tuviera hambre, no es como si tuviera el pañal sucio, es un llanto muy característico, pero también están súper irritables, no me toleran alimento, incluso desde que ellos se empiezan a sentir mal, no me toleran alimento. Si fuera un lactante, un bebito, un lactante menor, pues de hecho hasta, pues bueno, el reflejo de succión les llega a estar disminuido. Entonces, si con los pequeñitos sí hay que ser muy observadores para detectar estas situaciones. Bueno, entonces, ¿qué otro dato de baja perfusión o de mala perfusión? La temperatura. Acuérdense que si no ¿El tengo bien oxígeno? perfundido las extremidades, ¿perdón? ¿El oxígeno? ¿Baja saturación de oxígeno? Bueno, sí, si yo tengo colocado un sensor, un oxímetro de pulso y tiene baja la saturación de oxígeno, sí, esto me habla de una mala perfusión distal, efectivamente. Y también me puedo dar cuenta, además del sensor, si yo palpo las extremidades de mi paciente, lo voy a encontrar distérmico. Es decir, las extremidades pueden estar frías, el tronco todavía calientito, ¿sí? O todavía en buena temperatura. Además, pues, ¿qué otra cosa podemos visualizar en la piel distal o en las extremidades? Podemos observar un tono, pues, ya, pues, como, así como dicen, un tono violáceo, en el cual pues eso ya me habla de cianosis, de una mala perfusión tisular y por lo tanto pues bueno, a lo mejor antes de que se ponga cianótico el paciente tiende a ponerse pálido. Primero empieza con palidez tegumentaria y posteriormente ya se empieza a poner a veces, hay un tono muy característico que se le llama marmóreo. El tono de marmóreo es como si hubiera zonas de, eh, algunas zonas de un color muy pálido y otras zonas de color violáceo. Entonces, como que hay una combinación de, ¿no? Así se llega a visualizar o incluso todas las extremidades se pueden observar cianóticas. Déjenme, voy a ver quién me... ¿Es aquí? Sí, es aquí. Muy bien, déjenme ver quién me escribió en el chat, por si algo preguntaron, pero creo que no. Ándale. La pálida. Bueno, sí, al principio se pone pálida, pero ya posteriormente empieza con cianosis y después con bueno, perdón, con piel marmórea y cianosis, ¿no? Es cuando ya está completamente amoratado prácticamente la piel. Y me regresó al algoritmo, yo andaba aquí visitando el algoritmo. Muy bien. Ahora, bueno, ¿qué otro dato puedo encontrar si mi paciente tiene una mala perfusión? Pues los pulsos. Los pulsos distales los voy a encontrar, pues una de dos, o los voy a encontrar aborridos, o los puedo encontrar, pues muy débiles o filiformes. Entonces, eso me habla de una mala perfusión tisular. Bueno, ahora, pues bueno, si mi paciente tiene signos de mala perfusión, tiene una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto, recuerda este parámetro para nosotros los adultos, digamos que es nuestro límite mínimo, ¿no? El 60. Ahora imagínense a un paciente pediátrico, entre más pequeñitos son, les late más rápido el corazón. Ahora imagínense a ellos casi con una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto o igual.
Ellos prácticamente están casi, casi como si nosotros estuviéramos en el borde de la bradicardia, ¿no? En el extremo inferior de la bradicardia, ¿no? A ellos así. Ahora sí que este es el parámetro que debemos de considerar como peligroso en su frecuencia cardíaca menor o igual a 60 latidos por minuto. Ahora, pues en este caso, si él presenta ahora sí que signos de hipoperfusión, pues bueno, y su frecuencia cardíaca está por debajo o igual de 60 latidos por minuto, tengo que activar el sistema de emergencia. O sea, vean cómo me va llevando de un lado para otro el algoritmo, y en el cual, pues bueno, también me modifica, ¿no? En este caso, pues bueno, si el paciente no está teniendo una buena perfusión tisular, si el paciente, además, pues los latidos son menor o igual a 60, pues eso prácticamente tenemos al paciente a un borde de un paro cardíaco. Entonces, si en este momento no habíamos llamado a nadie, hay que hacerlo, hay que activar el sistema de emergencia para que se acerquen compañeros de nosotros. Si estamos a nivel intrahospitalario, si estamos fuera de, así que hay que activar el sistema de emergencia para que vengan los apoyos de soporte básico y avanzado a apoyarnos con el paciente. Ahora, bueno, a pesar de que cuando nosotros iniciamos las maniobras de compresiones torácicas, la reanimación cardiopulmonar, debemos de recordar que las compresiones torácicas en el paciente se realizan con el mismo intervalo de frecuencia, es decir, la misma relación compresiones-ventilaciones. 30 compresiones por 2 ventilaciones, siempre y cuando sea un reanimador. Cuando son 2 reanimadores, sí cambia, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, muy bien, ¿qué pudiera pasar si mi paciente respira normal? Bueno, si mi paciente respira normal y hay pulso, pero no me responde. Entonces, recordemos que digamos que nos damos cuenta cuando la persona está alerta, cuando está respondiendo adecuadamente a los estímulos externos. Pero en este caso, el paciente tiene pulso y está respirando normalmente, pero no responde. Entonces, aquí también activamos el sistema de respuesta a emergencias. Hay que vigilar al paciente, a la víctima. Hay que estarlo monitoreando, no porque nada más ya llame a servicios de emergencia. Pues sí, yo vi que respiraba y tenía pulso, pero imagínense que de repente ya no. Entonces, por eso hay que estar vigilando al paciente, porque puede cambiar súbitamente o de manera muy pronta a un estado, pues, complicado, ¿no? Complejo. Muy bien. Ahora, vamos a ver, si el paciente está sin respiración, si solo jadea, es decir, tiene una respiración inefectiva, que no me funciona, que no tiene un adecuado patrón para mantener al menos una ventilación adecuada, pues bueno, ahora, ¿qué hago si el paciente no respira bien, no tiene pulso? Entonces, hay que considerar, presenciamos nosotros el colapso del paciente, es decir, en el momento que ocurrió el evento, si lo presenciamos, activamos el sistema de respuesta a emergencias, es decir, tengo chance de activarlo. Por lo tanto, lo activo y solicito un DEA. Ahora, ¿qué pasa si, bueno, el paciente, pues yo no presencié el colapso del paciente, yo no lo vi. Yo cuando llegué, ahí estaba ya, ¿no? Tirado, ya estaba inconsciente el paciente y no respondía. Pues bueno, si tenemos un solo reanimador, debemos de iniciar las compresiones torácicas en 5 ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Ahora, si llega alguien o si está alguien conmigo que sepa dar reanimación cardiopulmonar, pues bueno, aquí ya seremos 2 reanimadores y por lo tanto la relación de compresiones-ventilación cambia. Es decir, va a ser así que 15 compresiones torácicas por 2 ventilaciones. Y bueno, del hecho, lo idóneo es que pues llegue el DEA, pero les comento, lo más probable es que ese paciente tenga algún problema ya respiratorio, algo haya agregado, por lo cual no nos, bueno, o me lo pudo llevar un evento de paro cardíaco. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, si yo como único reanimador inicio las compresiones torácicas y las ventilaciones, pues bueno, tengo al menos
2 minutos, pues bueno, si yo estoy sola, inicio mis compresiones y le doy pues los 5 ciclos de 30 compresiones, 2 ventilaciones. Recordemos que ese intervalo de tiempo son 2 minutos. Entonces, aquí el algoritmo me dice, después de 2 minutos, si el reanimador continúa solo, activar el sistema de respuesta a emergencias. Buscar un DEA y si no lo hubiera, bueno, en dado caso que no lo hubiera ya hecho con anterioridad. Bueno, supongamos, llega el DEA. Muy bien. El DEA debe ser colocado con la misma secuencia que llevamos con el adulto. A diferencia del paciente pediátrico, en el paciente pediátrico sí tenemos que ajustar la dosis de la descarga, pero también puede ocurrir que yo sea lo único que tengo para descargar al paciente ese desfibrilador automático. Si es lo único que tengo, pues se intenta desfibrilar al paciente. Ahora, pues bueno, si no es un ritmo desfibrilable, tenemos que estar prácticamente vigilando al paciente. Bueno, en dado caso que, que no tenga pulso, sí, realizando las maniobras de compresiones torácicas, ventilaciones, hasta que llegue la ayuda profesional. ¿Hasta aquí alguna duda con este algoritmo? ¿Cómo voy a ubicar? Maestra, Sí, te escucho. y si un niño llega a tener, no sé, otra, otra forma en la que no se desfibrile, que se tenga que cardiovertir, ¿por qué se utiliza un DEA en el algoritmo? En este caso, en el algoritmo estamos hablando de un paro cardíaco, el paro cardíaco. Recordemos que las causas comunes de paro cardíaco están asociadas a las arritmias cardíacas. Cuando a un paciente pediátrico le falta oxígeno, vemos que son muy sensibles al oxígeno los chiquitos, ellos primero desarrollan paro cardíaco. Del paro cardíaco deriva, perdón, el paro respiratorio. Del paro respiratorio deriva el cardíaco. Pero el corazón, ¿cómo responde cuando le falta oxígeno? Con arritmias. Entonces, por eso es necesario pues pedir un DEA en este caso para el paciente. Recordemos que las arritmias más comunes asociadas a el paro cardíaco son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Al menos ¿Y es las la más misma frecuentes. carga? No, aquí se modifica la intensidad más bien de la energía que se utiliza, la cantidad de energía que se utiliza, sí es diferente. Pero, ¿qué pasa con el DEA? Cuando yo tengo un paciente, déjame ir para acá. No importa aunque me regrese, no pasa nada. A ver. Perdón. ¿Qué pasa cuando yo tengo un paciente pediátrico y yo tengo, me llega un DEA de adulto? Lo idóneo es que el DEA tuviera parches para pediátrico y parches para adulto. Digo, sería lo idóneo, pero bueno, me conformo ya con los del adulto. ¿Qué se hace en dado caso que solo dispongamos de parche de adulto? Pues el paciente tiene la arritmia, bueno, si es mejor colocarle el parche que a no colocárselo. Entonces, ¿cómo se colocan los parches en los lactantes y en los pacientes o los pacientes pediátricos que son menores de 8 años de edad? Pues bueno, un parche se coloca en la cara anterior del tórax, si se fijan, está prácticamente sobre el esternón, así que en la parte, a raíz de en la parte media, y bueno, desde ahí parte la colocación del parche, perdón, y la otra, el otro electrodo está en la parte posterior, es decir, entre las escápulas. Ahora sí que va a atravesar el corazón en un sentido antero-posterior. No en esta dirección, sino antero-posterior, es decir, de adelante para atrás. Voy para allá al chat, voy. A ver, no preguntaron nada, aquí no tengo nada actualizado. ¿Alguien levantó la mano? ¿No?
Bueno, muy bien. Regreso a la presentación. Muy bien. Bueno, si tengo parches pediátricos, hasta los parches son más chiquitos, se pueden colocar como en el caso del adulto, pero son parches pequeñitos. Ahora también hay parches para paciente pediátrico que nos dicen o nos señalan que un electrodo se coloca en la parte anterior del tórax y el otro en la parte posterior. Entonces, pues bueno, los colocamos como mejor también nos recomiende el dispositivo. Pero bueno, ¿qué pasa si yo tengo nada más de adulto? Si yo tengo de adulto para paciente pediátrico, lo que no debo de hacer es que estos parches queden juntos o que se toquen, superpuestos, como quien diría. ¿Por qué? Porque entonces, o sea, recordemos que lo que nosotros queremos es que la energía viaje de un parche hacia el otro, ¿no? Pero a través del corazón. Pero bueno, en los casos que solo tengo parches de adulto, pues es mejor que yo le dé la descarga al niño que a que no se la dé. Si imagínense que el día me diga que necesita descarga, entonces, y yo pues no tengo los parches pediátricos, tengo los de adulto, pues se los pongo. O sea, es mejor que yo le dé a lo mejor la descarga al paciente que a que no se la dé. Bueno, muy bien. Y también los parches de adulto se colocan en la misma posición. En la posición, ahora sí que atravesando el corazón digamos que en una proyección antero-posterior. Muy bien. Ahora sí, nada más regreso. Pero, ¿qué pasa? Dice, pero si maestra, si no es la misma intensidad de energía, usted lo está diciendo, son de 2 a 4 joules por kilogramo de peso para los pacientes. Así selecciono la energía. Pero bueno, ¿qué pasa si yo no puedo programar la descarga? No puedo decirle a cuántos joules quiero que descargue. Bueno, si no te lo permite, bueno, hay dispositivos que se llaman atenuadores. Entonces, el DEA identifica esto como un atenuador, y es decir, tiene que, digamos, el atenuador le sirve para, digamos que, disminuir la intensidad del estímulo en el cual se le va a aplicar al paciente, pues, esa descarga eléctrica, ¿no? Bueno, por lo tanto, estos son los atenuadores. Este se conecta directamente a la entrada del DEA y tiene muy característico esta parte aquí como si fuera no sé, como un tubito, así se ve, pero esto hace identificar bueno, el aparato va a mandar la descarga, pero esto a mí me hace que disminuya la intensidad de la descarga porque es un paciente pediátrico, está más pequeño. Bueno, entonces ahora sí me regreso, espérenme porque me tengo que regresar. Acá estábamos, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, bueno, ¿cómo ubico el pulso braquial, chicos? ¿Cómo ubico el pulso braquial en el paciente en el lactante? Parecen cosas muy sencillas de fundamentos, pero a la hora que estamos ahí con el paciente y nos dicen, a ver, ubica tu pulso braquial o cuál es tu referencia para ubicar el pulso braquial, ahí ya, como dicen, ya nos la complicaron, ¿no? Pero son cosas muy sencillas que tienen que conocer. ¿Cómo ubican el pulso braquial en su paciente pediátrico? En el pliegue del codo. ¿Mandé? En el pliegue del codo. No, más arriba. El plieguecito del codo es la fosa antecubital, que es esta a la que te refieres, ¿no? Es como El por la pulso axila, braquial ¿no? prácticamente lo vas a encontrar un poquito más abajo. Prácticamente es como en la parte intermedia. Como referencia que podemos tomar. Ahora sí que Dos ponemos dedos arriba, ¿no? nuestro dedo índice y nuestro dedo el medio y prácticamente lo colocamos en la cara interna, en la parte superior del brazo, es decir, en la cara interna. Esta es la cara interna, esta es la cara externa. Entonces aquí tengo la cara interna. Prácticamente el pulso lo voy a encontrar, como son, digo, brazos muy pequeñitos, ustedes deslizan, a ver, ahora sí, sus dedos
entre el codo y el hombro del lactante, prácticamente casi a la mitad, deberían de sentir o deberían de ubicar el pulso braquial del paciente del lactante menor. Entonces, digo, esta es una referencia, ¿no? Es decir, no me voy tampoco a la fosa antecubital, tampoco me voy a la axila, debe de andar por aquí y hay que palparlo, se ubica fácilmente, ¿no? O sea, hay que buscarle en esta zona y se palpa el pulso en el paciente pediátrico. Ahora, muy bien. Bueno, y si tengo un niño, ya no es un lactante, y tiene más de 8 años, ¿qué pulso tengo que evaluar? El carotidio. Exacto, el carotidio, muy bien, el carotidio. Ya, y bueno, a lo mejor, digan, bueno, si a mí se me complica en mi paciente lactante ubicar el braquial, ¿qué otro pulso puedo valorar en un paciente lactante? O hasta en un pediátrico que El se me femoral. dificulta a lo mejor el femoral, exactamente, es uno de los pulsos centrales, digamos que más cercanos al tronco del paciente, al cuerpo del paciente, y por lo tanto es más fácil que yo lo perciba. Entonces, el femoral es otra elección, digamos, una segunda elección, por si no detecto el pulso en la primera zona, que es así que la que yo debo tener como primer sitio para detectar el pulso, no lo encuentro, me puedo ir al femoral. Bueno, muy bien, ok. ¿Cómo ubican el pulso femoral? ¿Cómo ubican el pulso femoral en un paciente pediátrico? Déjenme ver si la imagen les ayuda. ¿Cómo lo ubican? Aquí ya lo están viendo, a ver. Ya les está En ayudando la la diapositiva. ¿Cómo lo En ubican? la parte de del inglés, Si es en la ingle, recordemos que es la parte donde la pierna se une con el tronco del paciente. A esta altura, nosotros vamos a poder ubicar el pulso femoral del paciente. Ahora sí, colocamos, bueno, podemos colocar nuestros dos dedos en la cara interna del muslo, ¿no? Este es el muslo, bueno, digo, no se debería llamar así, tiene otro nombre, pero bueno, comúnmente lo encontramos con esa descripción. Entonces, si nosotros nos guiamos en la parte superior de la pierna del paciente, pues entre el huesito de la cadera y la unión del tronco, vamos a ubicar el pulso femoral del paciente. Muy bien. Ahora, pues bueno, eh, vamos ahora sí que a retomar. Si mi paciente no respira, si mi paciente, bueno, una vez que yo verifico, en este caso con mi lactante menor o con mi paciente pediátrico, mi paciente no respira adecuadamente, no tiene pulso, tengo que iniciar compresiones torácicas. Acuérdense, menor o igual de 60 latidos por minuto y con datos de mala. Bueno, ahora, ¿cómo estábamos? Aquí. ¿Qué pasa si, bueno, dijimos, si respira, lo vigilo y hasta que me llegue el apoyo? Si no respira, pero tiene pulso, lo tengo que ventilar. ¿Cuántas ventilaciones nos decía el algoritmo? de 12 a Lo 20 acabamos minutos o de 12 a 20 3 a minutos. 5, no, o una ventilación de 3 a 5 minutos. Segundos. A segundos, exactamente. Muy bien, exacto. Así, con esa frecuencia, tienen ustedes que administrar las ventilaciones en un paciente que no respira adecuadamente o que no está respirando, pero que tenga pulso. Quiere decir que está a punto o que en cualquier momento, si yo no lo ayudo o si no lo ventilo, él puede perder también o puede llegar a el paro cardíaco. Muy bien. Ahora, aquí en estas imágenes está muy bien situado dónde vamos a colocar o cómo vamos a hacer las compresiones torácicas en nuestro paciente pediátrico. Bueno, el sitio adecuado para hacer las compresiones torácicas, bueno, aquí va a depender cómo voy a dar las compresiones. Si yo tengo un paciente
pediátrico, digamos un preescolar, un escolar, yo puedo dar las compresiones como las doy con el adulto, sobre el esternón, la palma de la base, así que la base, perdón, la base de la palma de mi mano va a ir directamente sobre el esternón. Hay quien dice, bueno, utilizan una mano, pueden utilizar las dos manos. ¿Qué tanto tengo que comprimir el tórax? 5 centímetros. Si no sé qué tanto son 5 centímetros, tengo que calcular prácticamente un tercio de el tórax del paciente. Ahora, en el lactante, ¿cómo doy las compresiones torácicas? Tiene su, digamos que su cuerpo es más pequeño, por lo tanto, en él tengo que utilizar 2 dedos. Estoy solo, puedo utilizar 2 dedos. También vamos a ver otra forma de dar las compresiones torácicas. Ubico mis dedos sobre el esternón del paciente. Si se fijan, está librando apéndice gifoides, que es la puntita que yo les decía, ¿no? La de referencia cuando ustedes deslizan sus dedos sobre el borde de las costillas o de la parrilla costal, pues bueno, cuando llegamos a la puntita del esternón, ese es el apéndice gifoides, aquí esta la respetamos. Y les decía yo, son los 2 dedos para el paciente adulto y en el paciente pediátrico iniciamos. ¿Qué otra referencia podemos tomar para colocar bien los dedos? Ahora sí, en el paciente pediátrico, bueno, lo idóneo es que también pues tengamos el tórax descubierto para que nos ayude a ubicar bien anatómicamente dónde voy a dar las compresiones torácicas. Déjenme avanzar, espérenme. Aquí. Bueno, aquí creo que se ve más mejor en la otra diapositiva que en esta. Yo ubico mis 2 dedos, mi dedo índice y mi dedo medio sobre el esternón, pero por debajo de la línea en la cual se encuentran los botones mamarios del paciente. Entonces, me regreso, perdón. Aquí se ve mejor, ¿no? Aquí está la línea imaginaria entre los 2 botones mamarios y si se fijan, los dedos están por debajo de esa línea, pero tampoco están sobre el apéndice gifoides. Entonces, aquí es el sitio adecuado donde se dan las compresiones torácicas en el paciente lactante. Ahora, bueno, hay que respetar, porque dicen que con tanta fuerza lo voy a... Sí, te escucho. Te Perdón, escucho. al momento de hacer las compresiones, tanto a los niños como a los pediátricos se les tiene que agarrar la cabeza. ¿Se tiene que, perdón? Se les tiene que agarrar la cabeza, bueno, así como está en la imagen. Bueno, en este caso, cuando tú estás solo, pues bueno, puedes dedicarte nada más a en este caso con él, yo sugeriría, si te puedes mejor apoyarte con tus 2 manos o estás habituado a hacerlo con las 2 manos, las compresiones torácicas, hazlo con las 2 manos. Cuando te toque ventilarlo, vas a tener que abrir vía aérea como le harías con el adulto si tú estuvieras solo, ¿sí? Aquí en este caso, no, digamos que si yo estoy dando las compresiones torácicas, pues bueno, me va a tocar un momento en el cual cumpla mis 30 compresiones y tenga que dar las 2 ventilaciones. Y es en el momento en que, pues primero, antes de ventilarlo, tengo que abrir la vía aérea del paciente para ventilarlo y regresar a las compresiones. Yo siempre, bueno, trato de rescatar imágenes que sí sean fidedignas, pero luego hay unas que no se apegan y otras que es difícil de verdad, pero no imposible. Entonces aquí, pues esencialmente, yo les digo, si van a dar como si ustedes están solos, no es necesario que le estén sujetando la cabeza al paciente. El algoritmo del American Heart, de hecho, incluso en el manual que ustedes tienen en el azul, ahí tienen los algoritmos de la reanimación pediátrica, cuando es un solo reanimador y cuando son 2. Y en esos casos, pues no nos dice que tengamos que tener sujeta la cabeza del paciente en algún momento y con la otra mano dando las compresiones. Digamos, pues a veces ponen dibujos que, pues bueno, digo, a mí me gustó porque está ubicado, veo las costillitas del paciente y veo específicamente apéndice gifoides. Pero en este caso, pues yo no lo estoy ventilando y no tiene como un sentido que tú mantengas ahorita de momento la vía aérea abierta. A lo mejor, pues bueno, dices,
dije, pues, si el paciente no está respirando bien, y obvio que si empieza las compresiones torácicas es porque no va a tener pulso. Entonces, un paciente que no tiene pulso, esencialmente la circulación está detenida. Y por lo tanto, o que tenga, imagínate un lactante, un recién nacido con 40, 60 de frecuencia cardíaca, está al borde del paro cardíaco ese niño. Debería tener una frecuencia cardíaca entre 140 a 160 latidos por minuto. Entonces, son parámetros que sí, cuando los llegamos a ver, pues nos espantan, ¿no? Pero esto que ustedes ven aquí, que le sujetan la cabeza, no tiene una razón de ser al dar compresiones torácicas. O doy compresiones torácicas y posteriormente abro la vía aérea para ventilar a mi paciente. Ahora, acuérdense de cómo se hace la maniobra para abrir la vía aérea del paciente. Entonces, la mano no estaría adecuadamente colocada sobre la frente del paciente, ¿no? Si vamos a elevar el mentón y a traccionar la cabeza, pues bueno, no está colocada efectivamente como debiera de estar. Pero aquí sí hago la aclaración, ¿no? Muy bien. A ver, ¿te saqué de la duda? Sí, muchas gracias. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Bueno, ahora sí, les decía, las compresiones torácicas, pues bueno, ¿qué tanto lo voy a comprimir? Calculemos, paciente mayor de 8 años de edad, la misma profundidad que un paciente adulto, 5 centímetros. Si es un paciente pues menor de esa edad o es un paciente, un lactante, es un tercio del tórax, porque no sé, 4 centímetros, híjole, pues para calcularle 4 centímetros, pero pues bueno, es más fácil que yo diga, tengo que hundir el tórax un tercio de lo que es su proporción del paciente. Entonces, eso es digamos que nos da una idea, pues mucho más, digamos, más sencilla que si nos dijeran por centímetros, ¿no? Es mucho más sencillo. Muy bien. Ahora, pues bueno, si nosotros detectamos que un paciente tiene una frecuencia cardíaca menor o igual a 60 latidos por minuto y que tiene signos de mala perfusión, tenemos que iniciar las compresiones torácicas. Por lo tanto, no debemos de esperarnos a que a que esté prácticamente en ceros el paciente para poder iniciar las maniobras de reanimación. En este caso, pues bueno, el paciente no está respirando bien o tiene una respiración, pues bueno, inefectiva o tiene el patrón respiratorio es inefectivo, pues bueno, y a lo mejor el pulso, imagínense, está en 40, pues tengo que iniciar las compresiones torácicas. ¿Qué otra forma tengo para dar las compresiones torácicas? Uy, me equivoco de botón. Bueno, aquí están los signos de mala perfusión: la temperatura, el estado mental alterado, el pulso, yo lo puedo sentir débil, abolido o filiforme, y la palidez de la piel. Bueno, la modificación en la coloración de la piel. Primero empieza con palidez, posteriormente se empieza a poner marmóreo y después todo violáceo el paciente. Aquí está la colocación de 2 dedos sobre el tórax del paciente, pero cuando tenemos lactantes menores, cuando son muy pequeñitos, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, si soy un solo reanimador también, ¿qué puedo hacer? Puedo colocar los pulgares, ambos pulgares de mis manos sobre el esternón del paciente, teniendo como referencia también la misma, ahora sí que línea entre ambos botones mamarios pues bueno, por arriba del apéndice gifoides. Coloco mis pulgares específicamente en esa zona y abrazo con mis manos, con el resto de los dedos de mis manos, abrazo el tórax o sujeto el tórax de mi paciente y empiezo a dar las compresiones con ambos pulgares. A este tipo de compresiones torácicas se les facilita aún más a ciertas personas. Dicen, bueno, a mí se me dificulta la anterior, como dicen a mí, darle 2, no sé qué tan profundo pueda estar ahora sí que
dando las compresiones y por el momento, pues a lo mejor a mí me funciona más la técnica de los 2 pulgares. Sí tiene ciertas ventajas la técnica de los 2 pulgares. ¿Por qué? Porque muchos de los, ahora sí que del personal de área de la salud que realiza las compresiones con los 2 pulgares, pues bueno, también, pues bueno, ya ven que los del American Heart no dan paso sin guarache, como dicen, investigan hasta, bueno, que para qué les digo, muchos detalles acerca de las maniobras que se llevan a cabo en los algoritmos de reanimación. Entonces, ellos determinaron que mediante estudios que son mucho mejor las compresiones torácicas que se realizan con los pulgares. ¿Por qué? Porque generan digamos, un mejor aporte sanguíneo al músculo cardíaco del paciente del lactante. También, pues bueno, el que yo esté sujetando el tórax del paciente me permite dimensionar qué tanto tengo, mucho mejor qué tanto tengo que comprimir el tórax que si yo lo hiciera, que si yo lo hiciera nada más con los 2 dedos. Entonces, también además, pues bueno, que pues si yo comprimo de esta forma al paciente, a mi lactante, voy a ver reflejado en el monitor de cabecera o donde tenga monitorizado a mi paciente, que puedo generar una onda, ahora sí que una onda de presión arterial mucho más elevada que si yo estuviera dando las compresiones torácicas con 2 pulgares. Entonces, pero pues también esto depende de la edad del pacientito, ¿no? Cuando son pequeñitos y podemos literalmente, pues ahora sí que son neonatitos o son lactantes menores de 6 meses, todavía nuestras manos pueden abarcar todo gran parte del tórax del paciente. En cuanto pues van creciendo, se nos va dificultando hacer las compresiones de esta forma. Ahora, la profundidad en adolescentes y adultos sabemos que son 5 centímetros. En el paciente, también en el escolar o preescolar, es lo mismo. De hecho, hasta nos lo mencionan en pulgadas, ¿no? En el manual, que son 2 pulgadas. Y en el neonato o en los lactantes, aquí sí, nada más, pues bueno, disminuye 1 centímetro, ¿no? Pero para fines más claros, más didácticos, ahora sí que se lo aprendan mejor, ahí tenemos que comprimir prácticamente 1/3 de lo que corresponde al tórax del paciente. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. No. Podemos nosotros, bueno, recordemos que siempre cuando iniciamos las maniobras de reanimación debemos de tener al lactante sobre una superficie rígida, también es lo idóneo. Además, bueno, en los casos en los cuales yo pueda dar las compresiones con ambos pulgares, pues va a ser mucho mejor. Ahora sí que también porque voy a estar prácticamente abrazando el tórax del paciente con mis manos, va a ser mucho mejor con un poquito más de digamos que de efectividad estas compresiones, que si yo nada más lo hiciera con los 2 pulgares. ¿Se puede utilizar la tabla o el acrílico que tiene el carro de paro? Sí, sí se puede utilizar. Aunque las cunas de los pacientes pediátricos suelen ser colchones menos gruesos que en las de los pacientes adultos. También en las cunas térmicas de los pacientes, de los lactantes, pues bueno, también son colchones muy, muy delgados, por lo cual pues también nos dan pues al menos una superficie adecuada para trabajar con este tipo de pacientes. También pues bueno, se puede recomendar que se mantenga la vía aérea permeable, que aunque nosotros a las imágenes nos dicen que estemos sujetando la cabeza del paciente. Sí, sabemos que una de las primeras, digamos, estructuras que nos obstruyen la vía aérea es la lengua, pero en este caso, yo siempre les digo, enfóquense. ¿Qué pueden hacer aquí abajito? Le pueden colocar a veces un tipo como rollito de sábana para mantener hiperextendida la cabeza de su paciente y que no tengan ustedes que andarse distrayendo con sujetar la mano de la vía aérea del paciente. Además, recuerden que tienen que hacer su maniobra de aperturar la vía aérea para ventilar. Bueno, ¿qué ocurre si a nivel intrahospitalario ya tengo otra persona que me esté ayudando?
Si yo tengo otra persona, si ya son dos reanimadores, bueno, tanto extrahospitalario como intrahospitalario, si ya tengo dos reanimadores, sí se modifica la frecuencia de las compresiones torácicas y también la de las ventilaciones. Bueno, nada más la de las compresiones. Es decir, en vez de realizar 30 compresiones y 2 ventilaciones, ahora se modifica a 15 compresiones con 2 ventilaciones. Y además, pues yo me puedo hacer cargo de las compresiones torácicas y la otra persona puede estar enfocada o abocada únicamente a la vía aérea del paciente. Entonces, por lo tanto, pues a mí ya me ayudaría también bastante, ¿no? Que yo nada más me ubico a una sola función y bueno, posteriormente sí podemos cambiar, ¿no? Recordemos que se puede cambiar cada 5 ciclos, por lo tanto, porque son cansadas las compresiones torácicas, entonces, por lo tanto, pues nada más cambiaríamos entre el otro reanimador y yo. Pero ya cuando tengo a alguien que está a cargo de la vía aérea del paciente, también es un gran apoyo, porque ya no implica que yo tenga que estarme movilizando para aperturar la vía aérea y ventilar al paciente. Ya me aboco a las compresiones torácicas en el paciente. Ahora, bien, aquí eran los signos de alarma. Muy bien. Aquí ya lo vimos, las compresiones torácicas con ambos pulgares. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo tengo a un paciente y requiere, pues bueno, no sabemos qué lo llevó al evento del paro, ¿eh? A lo mejor está tirado en la calle. Y no sabemos qué fue lo que lo llevó al evento de paro. Recordemos que las principales causas de un paro cardíaco, pues son las arritmias. Y recuerden que el corazón, ¿por qué esas arritmias? Pues porque le falta oxígeno, porque no tiene una adecuada perfusión tisular, entonces, por lo tanto, pues se pone de sensible y hace arritmias. Bueno, en lo que descartamos qué otra cosa le está ocurriendo a mi paciente pediátrico, pues yo tengo al menos cuando yo pido el apoyo, cuando yo activo el sistema de emergencia, también tengo que pedir el DEA. Recuerden que el DEA ya está programado solito para descargar para el paciente si detecta alguna arritmia de tipo ventricular, es decir, una arritmia letal. Perdón. Por lo tanto, pues bueno, hay parchecitos para paciente pediátrico. En vez de que tengan la figura del adulto, tienen la carita del paciente pediátrico, lo tiene su manual. Cuando vean, me parece que viene en los últimos apartados ya la reanimación y se ve cuando muestran el desfibrilador con el atenuante. Y ahorita vamos a ver cuál es el atenuante. Se ve la carita del paciente pediátrico. De hecho, hasta son más chiquitos, un poco más chiquitos los parches. ¿Por qué? Porque también podemos utilizarlos en los lactantes. Bueno, me dices, aquí tengo uno de meses, aquí tengo uno de 4 años. ¿Cómo le coloco los parches? Los parches los podemos colocar, ahora sí que en un sentido antero-posterior, es decir, uno que quede sobre el esternón, ahora sí, aquí empieza nuestro esternón, ¿no? Entonces ya seríamos a partir del segundo tercio del esternón hacia abajo, la mitad del parche aproximadamente queda en la línea imaginaria que tendríamos entre los dos botones mamarios de nuestro paciente, en nuestro lactante, pues esencialmente con que quede sobre el esternón está bien colocado el parche. Los parches en el paciente lactante, pues bueno, vamos a ver que están, pues, pueden incluso hasta, si yo los coloco, los puedo incluso, a veces se me pueden tocar uno con otro. Debemos de evitar eso. Los parches no se deben superponer, es decir, que no se deben de juntar, no se deben de tocar, porque lo idóneo es que la energía pase de uno a otro. Pero en este caso, a lo mejor están muy grandes y pues me quedan muy juntos o no es idóneo que yo dé la descarga así porque están muy grandes los parches. Bueno, entonces, por lo tanto, uno anterior, el otro posterior. Lo mismo si solo tengo parches para adulto, pero el desfibrilador me sugiere descarga y yo le puse los de adulto al paciente pediátrico o al lactante, uno en la parte anterior y otro en la parte posterior. Lo idóneo es que tengamos atenuantes. ¿Qué es un atenuante? Estos son los atenuantes. Son prácticamente, digamos que
reduce la energía de la descarga que se le va a dar al paciente. Es decir, no le da la descarga completa al paciente. Se la da parcialmente. ¿Por qué? Porque es un paciente pediátrico. Entonces, déjenme regreso. Pero ¿qué pasa? No tengo el condenado atenuante porque es prácticamente como si fuera un cable, ¿no? El cable atenuante no lo tengo para mi paciente pediátrico. Entonces, ni modo, ni modo, porque es mejor que yo le dé la descarga al paciente que esté fibrilando que a que lo deje que caiga en asistolia. Me va a costar más trabajo sacar a un paciente de una asistolia a un paciente de una fibrilación que lo pueda yo desfibrilar. Entonces, no hay vuelta de una. Si tengo parches de adulto, lo descargo. Es mejor descargarlo a no ofrecerle nada al paciente. Bueno, aquí decimos, tenemos al paciente de 4 añitos. Si los parches son chiquitos y, por ejemplo, como este tamañito que me permite colocarlos perfectamente en el tórax como se deben de colocar, ahora sí que el primero en la parte inferior de la clavícula derecha y el segundo prácticamente a la altura de la línea axilar anterior, así que por debajo a la altura del quinto espacio intercostal o por debajo del botón mamario de nuestro paciente, pues bueno, quedaría súper bien, ¿no? Pero, pues bueno, aquí sí es cuestión de qué prefieren mejor el tamaño del parche. Siempre y cuando los parches no se peguen uno con otro, no queden superpuestos, no hay problema. Este sí se ve más grandecito, ¿no? A lo mejor si yo tratara de poner los dos parches, pudiera ser que que llegaran a quedar casi pegados y pues para qué les digo, la energía va a pasar entre los parches, no va a pasar a través del corazón, sino de parche a parche, porque están casi unidos o prácticamente unidos. Entonces, con el paciente pediátrico, así tenemos que colocar los parches del desfibrilador. La misma secuencia que tenemos para manejar un DEA, los mismos pasos universales que ocupamos en el adulto, se ocupan para el paciente pediátrico que requiere el uso del DEA. Muy bien, ahora, déjenme. La otra, esta no es la otra. Este es reanimador único. Vamos ahora al algoritmo con dos reanimadores. Este debe ser. Aquí está. Paro cardíaco pediátrico para 2 o más reanimadores. Bueno, profesionales de la salud. ¿Ok? Bueno, entonces, confirmamos la seguridad de la escena. Es decir, pues bueno, sí es muy importante, bueno, antes de que empecemos con los dos reanimadores, es muy importante considerar, pues bueno, qué ocurrió con el paciente, porque pues yo pudiera hacer en que me encuentro solo y puedo ahora sí que presenciar el evento del paciente en el cual se desvanece, en el cual pues pierde el estado de alerta, el estado de conciencia. Y pues decía, si yo lo presencio el evento en el paciente pediátrico, ahora sí que puedo ir o sea, tengo que ir a activar el sistema de emergencia a pedir ayuda. Es decir, pues bueno, si estoy en el ambiente extrahospitalario, pues bueno, puedo utilizar el teléfono móvil o puedo incluso, pues bueno, solicitar el apoyo de otra persona. Pero solamente si yo presencio el evento repentino del paro cardíaco en el paciente, por así decirlo, tengo ese tiempo para al menos pedir apoyo y que alguien se acerque a mí y me ayude con ese paciente. Y bueno, ahora sí que si yo me encuentro solo y el paro no lo presencié, es decir, no estuve ahí cuando el paciente perdió, o sea, cayó en paro cardíaco, pues bueno, por lo tanto, no lo debo de dejar solo. Debo de iniciar ahora sí que las compresiones torácicas, es decir, hacer mi evaluación, mi determinación, no respira, tiene pulso, no tiene pulso, y a iniciar las compresiones torácicas en el paciente. Porque no sé en qué momento perdió el estado de conciencia el paciente. Cuando es diferente que a que yo lo presencio. Si lo presencio, tengo como chance de córrele, pídele ayuda
e inicia tus maniobras de reanimación. Pero si no lo presenció, es como decir, no, pues quién sabe cuánto tiempo tendrá, ¿no? Así en de paro. Entonces, lo primordial, si yo desconozco en qué momento el paciente cayó en paro cardíaco, pues por lo tanto, inicio las compresiones torácicas en el paciente. Ahora, pues bueno, también les decía, tenemos que determinar, pues bueno, si el paciente nos responde o no, ¿no? Bueno, pues ahora sí que vamos a seguir el algoritmo. Primero, este está un poquito borrosito, ¿eh? No encontré uno más bonito. No, que también de foto, no le quise tomar foto a mi manual, pero dije, se veía un poco también media, eh, bueno, se veía más borrosa que esta, pero bueno, lo pueden ustedes, lo tienen en el manual y también lo pueden encontrar en el básico, en el avanzado, no, en el avanzado sí está, pero está para el paciente pediátrico. Bueno, muy bien, entonces, primero que nada, confirmamos la seguridad de la escena también. Recuerden, no deben de olvidar esta secuencia para sus casos en el examen. No olviden la secuencia. Entonces, confirmo la seguridad de la escena. Tengo que evaluar si la persona me responde o no me responde. Debo de pedir ayuda para que me vengan a apoyar. Pido ayuda en voz alta. No, es decir, en este caso, pues bueno, si yo el evento no lo presencio, pues prácticamente tengo que pedir ayuda en voz alta, es decir, activar el código para pedir ayuda y que pues me acerquen otras personas a apoyarme. Ahora, ¿qué pasa con los dos reanimadores? Bueno, se puede pedir ayuda en voz alta a las personas que se encuentren allá alrededor. Por ejemplo, si es un nivel extrahospitalario, pues bueno, puedo pedir ayuda. Y un reanimador debe de permanecer con el paciente y el segundo tiene que ir a activar el sistema de emergencia. A lo mejor están solo los dos con el paciente pediátrico o digo como reanimadores y por lo tanto uno tiene que cerciorarse o tiene que ir a pedir el apoyo, activar el sistema de emergencia y buscar un DEA para regresar con su compañero reanimador. Vamos a seguir entonces. Muy bien. Ahora, pues corroboramos que la víctima nos responda o no. Al paciente pediátrico, pues el que digamos que al bebito, pues bueno, acuérdense que lo van a estimular de los talones. Cuando al paciente se le estimula el talón, en el paciente pediátrico es como si le presionáramos el esternón a un adulto. Entonces, el paciente pediátrico percibe un poquito agresivo, es muy brusco, que le toquemos los talones o que le demos palmaditas en los talones. Es un poco agresivo para ellos. Entonces, como si fuera un estímulo doloroso. Entonces, ya en el paciente que está más grandecito, en el preescolar, en el escolar, sí lo podemos ahora sí que sujetar del hombro o presionar un poquito en su clavícula, por debajo de la clavícula, sobre la clavícula, para ver si nos responde. Entonces, pues bueno, si en nuestro paciente, pues bueno, no, dado caso, no está respirando. Recordemos que, pues bueno, si no nos responde, tenemos que evaluar, ahora sí que, respiración y pulso. ¿Tiene una respiración inefectiva? Bueno, tengo que ver, ¿hay pulso o no hay pulso? Pues bueno, si respira normalmente y hay pulso, pero el paciente no me responde, como si estuviera perdido de sueño, respira, tiene pulso, pero no está consciente, no está reactivo, algo le está ocurriendo a este paciente. Por lo tanto, pues bueno, tengo que esperar, tengo que vigilarlo y tengo que esperar a que lleguen los servicios de emergencia para ayudarme con este paciente y que sea evaluado en el sitio adecuado. Bueno, ¿qué pasa si en dado caso mi paciente tiene pulso, pero la respiración no es efectiva, no tiene un patrón respiratorio normal, efectivo, que me conserve una buena ventilación? Por lo tanto, tengo que dar las ventilaciones de rescate. Si se fijan, esto es muy similar, más bien es igual al algoritmo de un solo reanimador. Es decir, una ventilación cada 3 a 5 segundos o 12 a 20 ventilaciones por minuto. Además, pues bueno, también no debemos de olvidar, ojo, frecuencia o pulso, 60 latidos por minuto
bueno, o menor, entonces sí, tengo también que determinar signos de perfusión débil. Ya se está marmóreo, tiene las extremidades frías, los pulsos están filiformes, pues eso quiere decir que el paciente está mal perfundido. Tengo que iniciar con presiones torácicas, ¿no? En este caso con este paciente. Si en algún momento no habíamos activado el sistema de emergencia, pues lo activamos. Pero bueno, y seguido tengo que iniciar, ahora sí tendría yo que iniciar con las compresiones torácicas. Pero bueno, hagamos de cuenta, está con frecuencia cardíaca de 80, 90 por minuto. Bueno, tengo que seguir apoyando la ventilación del paciente y estar evaluando el pulso cada 2 minutos para ver que no se me deteriore, ¿no? Porque yo, pues sí tenía pulso de 80 o 90, yo le conté, pero hace como 10 minutos y ya no se lo volví a evaluar. Y ya cuando lo vuelves a evaluar, pues ya está sin pulso el paciente, ¿no? ¿En qué momento se te fue el pulso? Ni te diste cuenta. Entonces, por eso debemos de evaluarlo cada 2 minutos, aunque lo estamos asistiendo con ventilaciones, pero pasados 2 minutos tenemos que estar evaluando pulso, se sigue comportando igual, si se deteriora, iniciar con presiones torácicas, y si no, pues continuar ventilando hasta que nos llegue el apoyo profesional. Muy bien. Ahora, muy bien, no respira, solo bojadea o boquea, como dicen. Está boqueando, ya no está respirando efectivamente y no tiene pulso, debo de iniciar las compresiones torácicas. Es decir, bueno, si yo estoy solito, 32. Si ya regresa mi compañerito con el DEA, pues podemos incluso, bueno, iniciar con las compresiones torácicas 15 a 2. Pero recuerden que cuando llega el DEA, lo idóneo es, ahora sí que instalar el DEA en el paciente por si el paciente está en ese momento en un ritmo desfibrilable, lo desfibrile el aparato. Entonces, le decía yo, misma secuencia del DEA que en el paciente adulto, llegamos, hay que encender el DEA, hay que colocar los parches, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya cuando el DEA está instalado en el paciente, pues sabemos que analiza el ritmo y pues si el ritmo es desfibrilable, pues bueno, se administra una descarga y posterior a la descarga, iniciamos las compresiones torácicas. Otra vez por 5 ciclos. Entonces, pues bueno, hasta que, pues bueno, el DEA va a seguir prácticamente ahí colocado en el paciente, los parches del DEA, y por lo tanto puede llegar el momento en el cual el DEA nos sugiera otra descarga para el paciente. Entonces, por lo tanto, yo dispongo de un DEA y todavía no llegan los servicios prehospitalarios, yo tengo que seguir con el paciente. Bueno, hasta que lleguen ahora sí que personas que tengan la infraestructura de proporcionarle al paciente también, pues bueno, ya medidas más avanzadas para el manejo de este evento en el paciente. ¿Qué pasa si el ritmo no es desfibrilable? Si el ritmo no es desfibrilable, entonces sí, se tienen que reanudar las maniobras de compresiones torácicas. Porque, pues, imagínense, si tenemos, ¿qué se les ocurre que no sea desfibrilable? ¿Una actividad eléctrica sin pulso? Una actividad eléctrica sin pulso, sí. ¿Qué otro ritmo no es desfibrilable? ¿Una taquicardia ventricular con pulso? Ajá, una taquicardia ventricular con pulso. ¿Qué otro ritmo no es desfibrilable? ¿Flutter? Bueno, un flotter. ¿Qué otro? ¿Taquicardia auricular? ¿Taquicardia qué? La taquicardia auricular es con cardioversión o con medicamentos. Con medicamentos, Ah, ¿verdad?
Taquicardias, acuérdense que las taquicardias primero debo de confirmar, pues bueno, que sea una taquicardia y esencialmente primero empezamos con medicamentos y si se porta ruda o renuente y me está causando inestabilidad en el paciente, entonces voy con la terapia eléctrica. Ujú. Bueno, ¿qué es el peor escenario que podemos tener con un paciente cuando lo monitorizamos? Una asistolia. Exacto, una sistolia. Si yo veo la sistolia, no tengo por qué desfibrilar al paciente. Entonces, la terapia eléctrica está fuera ahora sí que de alternativa para ese paciente. Y es en este caso. Yo también, pues bueno, también aplica en que tengo que continuar con las maniobras de RCP, es decir, compresiones torácicas con ventilaciones, porque no es un ritmo desfibrilable. El aparato, el DEA, lo identificará en el momento en el que si se llega a presentar la arritmia, pero si el paciente está en asistolia, el DEA no les va a decir nada y ustedes tienen que seguir con las compresiones torácicas en el paciente. Muy bien, y ahora sí que seguir hasta que lleguen los profesionales de la atención hospitalaria o, pues bueno, hasta que el paciente recupere, digamos que la circulación espontánea, ¿no? Bueno, sí, a mí me ocurrió también, sí les platiqué, me ocurrió una vez con un paciente pediátrico, gracias a Dios no era mío, era de otra compañera, pues bueno, el paciente estaba intubado y pacientes intubados que tú dices, bueno, tienen de cuidado de aspirarlo, de estarlo movilizando, de, pues bueno, tenerlo en óptimas condiciones, ¿no? Porque pues ya tenemos una vía aérea segura, pero pues resulta que se le hizo un tapón de moco al paciente y pues súbitamente empezó con la bradicardia extrema, ¿no? Sí, al momento que pues empezaron pasaron atropina, le empezaron a dar las compresiones torácicas, y hagan de cuenta, pues le dijo el pediatra a la compañera, aspíralo. Lo aspira, saca el tapón de mocos que tenía el paciente y un montón de secreciones, perdón, la expresión, y al momento en que empezó a sacar todas las secreciones, hagan de cuenta que otra vez, así que en vez de a la misma depleción que tuvo de la frecuencia cardíaca, empezó ahora a retomar la frecuencia cardíaca del paciente y recuperó pulso. Entonces ahí fue donde dije, no, pues sí, efectivamente, ya lo corroboré, que en el paciente pediátrico sí ocurren las cosas. Un evento pues bueno, una mala oxigenación en el paciente me lo pueda conducir a un paro respiratorio y consecutivamente un paro cardíaco. Y cómo pues con él revirtió, o sea, y se recuperó frecuencia cardíaca, recuperó el ritmo, y pues dimos, caray, pues o sea, eso pasó en menos de, ¿qué les gusta? En menos de 5 minutos. Entonces, conforme pues se dieron cuenta, fue presenciado también, pues fue mucho más rápido. Cuando se presencian los eventos, se actúa mucho más rápido en el paciente y esto pues incrementa la posibilidad de sacar un evento de este tipo a el paciente tanto pediátrico como adulto. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Recuerda que cuando son dos reanimadores en el paciente pediátrico y también en el adulto, cuando son dos reanimadores, uno se encarga de las compresiones torácicas y otro de la ventilación. Recordemos que en el paciente pediátrico, sí, el paciente tiene más chiquita la cara, sí. Déjenme, voy acá. Bien. El paciente tiene más chiquita la cara. Tenemos que bueno, en estos tiempos ahora ya debemos de tener los mecanismos de barrera o utilizar mecanismos de barrera para dar las ventilaciones en los pacientes. ¿Dónde están? No tengo. Si tuviéramos una mascarilla con un ambú, estuviéramos ventilando al paciente, la mascarilla es más chiquita, tiene que abarcar prácticamente desde el tabique nasal hasta la parte, ahora sí que entre lo que es la barbilla y el labio inferior del paciente, aquí tiene que quedar la mascarilla, el borde inferior y el superior, ahora sí que por donde está el tabique nasal. Bueno, ¿qué ocurre si yo tengo que dar las ventilaciones manuales en mi paciente? Bueno, en el paciente adulto yo tengo que comprimir las fosas nasales para dar ventilaciones boca a boca o boca mascarilla, ¿no? Es decir,
sí, mi mascarilla colocada en el paciente y yo insuflo a través de mi mascarilla y eso me evita estar en contacto directo con con la mucosa del paciente. Con el paciente pediátrico, pues puede estar más chiquitito. Con el paciente pediátrico, literalmente a veces se tiene, bueno, la respiración, puede ser que boca a boca prácticamente tenían que insuflar, se insuflaba directamente sobre, pues, nariz y boquita del paciente, sobre todo en el lactante menor, porque están tan pequeñitos en que, pues, le tapan las fositas nasales y a veces no te da la boca para administrar las ventilaciones. Y es mucho mejor utilizar dispositivos porque ahora sí están enfocados estos dispositivos a prácticamente a mantener parcialmente aislada la vía aérea y que a través, pues, ya sea del balón reservorio, se pueda ventilar a este paciente o utilicemos el mecanismo, bueno, la mascarilla de barrera para evitar el contacto con la mucosa de nuestro paciente. Ahora, muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación con presiones, ventilaciones en su paciente pediátrico de 14 años? 14 años. ¿Cuántas compresiones con cuántas ventilaciones es un reanimador? 30 compresiones y 2 ventilaciones. Muy bien, ¿quién respondió? Verónica. Verónica. Gracias, Verónica. Muy bien. ¿Cuál es la relación con presión-ventilación en un paciente que tiene 7 años, que son 2 reanimadores? 15 compresiones, 2 ventilaciones. 15, 2 ventilaciones. Verónica, ¿verdad? Sí. Ah, Verónica, no les ayudes tanto, Verónica. Deja que su ardilla también de tus compañeros corra y se pongan a pensar y contesten. Bueno, Verónica, tú te estás ganando puntos, ¿eh? Bueno, ahora, eh, en qué víctima se recomienda, en qué paciente se recomienda la maniobra de utilizar los 2 pulgares para realizar las compresiones torácicas? Lactantes. En lactantes menores, ¿ok? ¿Cómo qué lactante menor se te ocurre, Vero? Por ejemplo, un bebé que tenga 9 meses, am, o bueno, que sean menores de año. Menor del año, ¿no? Sobre todo, y si a veces pues hay bebitos que son pero mega bebés, pues a lo mejor sí ocupa los dedos, pero ya cuando están pequeñitos y mis manos pueden abrazar su tórax prácticamente, pues puedo utilizar esa maniobra. Muy bien, ¿qué ventajas ofrece la maniobra de las compresiones torácicas con los 2 pulgares? Espero que al menos estén anotando lo que les estoy diciendo, ¿eh? Porque puede que esto venga en el examen, en un caso clínico. Aporta mejor, o sea, que se vaya bien la circulación. Mejora la circulación. ¿Qué más? Permite regular la fuerza con la que tú haces las compresiones, además de que es más fácil abarcar el tórax del bebé con los dedos restantes. Muy bien. ¿Y alguien más? Son 58 los que están aquí en la sesión. O nada más ponen la computadora y ponen al gato enfrente de la computadora y se me van por otro lado. No sé si eso ocurra. No tengan miedo de equivocarse. Participen. A ver, entonces decía, Yesenia, dice, se refleja en el monitor de cabecera. A ver, exactamente, muy bien, Yesenia, lo vemos reflejado en ¿se acuerdan de la curva de la presión arterial? Pues me puede levantar presión arterial o frecuencia cardíaca. Puedo ver cómo hay curva también en la frecuencia cardíaca si yo estoy dando unas compresiones adecuadas, ¿no? En este caso, aplicando mi lactante, mis compresiones con mis 2 pulgares. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué otra característica? Bueno, ahí les doy otra pregunta. ¿Cuál es la profundidad de las compresiones torácicas correctas para
un niño de 2 años. Un tercio del tórax. Tercio del tórax, exactamente. Cuatro, bueno, ujú, exactamente. 4 centímetros, le decimos muy bien, Saskia, Patricia, muy bien, Yesenia, un tercio. Adriana, 4 centímetros, muy bien. Pues recordemos que decíamos 4 centímetros y qué tantos 4 centímetros nos podemos hacer la referencia de un tercio del tórax del paciente para realizar las compresiones torácicas. Muy bien, y si tengo un paciente que tiene 10 años de edad, 5 centímetros. ¿cuánto tengo? 5 O 2 centímetros. pulgadas. Exactamente, 5 centímetros o 2 pulgadas, efectivamente. Y bueno, muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? 5 centímetros, sí, efectivamente. Muy bien. Ahora, déjenme, me faltó todavía una diapositiva acá con ustedes. No, sí, esencialmente, sí, aquí están. De mencionarles lo del DEA. Bueno, ¿cuál es la energía que se va a utilizar para descargar a un paciente? Entonces, la dosis de energía oscila entre 2 a 4 joules por kilogramo de peso en el paciente. Si yo tengo a un paciente mayor de 8 años, le puedo poner el desfibrilador del adulto, se lo puedo poner si es mayor de 8 años. Si es menor de 8 añitos, pues bueno, lo idóneo es que yo tuviera el atenuador, que es este cablecito, que es un atenuador, es decir, ya lo traen los parchecitos que son para paciente pediátrico, porque minimizan la descarga eléctrica que se le aplica al paciente. Entonces, por lo tanto, siempre en un paciente pediátrico, bueno, lo idóneo sería, pues bueno, utilizar estos parches. Si no los tengo, el del adulto, pero colocado en en una posición antero-posterior. Ahora, pues bueno, ¿qué tanto es la energía que recibe atenuada el paciente que tiene en un lactante? ¿Qué tanto me permite atenuar la energía este dispositivo? Pues aproximadamente se calcula que son entre 50 a 75 joules lo que me atenúa de energía este dispositivo. Entonces vean como si en vez de que yo, imagínense, en vez de que yo le ponga al paciente le aplique 200 joules a un bebé de 3 meses, pues que va que aplique 75 joules, ¿no? O sea, sí difiere bastante. Digamos, bueno, digamos, ¿qué le va a pasar al corazón entre más energía tenga? Pues bueno, o sea, podemos irnos a los dos extremos, ¿no? Podemos irnos al extremo de que, pues, podamos ahora sí que aplicarle su receta al corazón y vuelva a tomar el nodo sinusal, el mando, y que pues, el paciente salga sinusal, o como que puede que, así que como con los antiarrítmicos, tanto, o sea, podemos tener así que digamos, un resultado terapéutico como podemos tener un resultado adverso, es decir, una terapia eléctrica que, pues bueno, me puede, pues más bien generar otra arritmia en el paciente. Pero pues bueno, les decía yo, más vale que se la dé que a que no se la dé al paciente, eso que ni qué. Y también, pues bueno, en los pacientes, ¿qué ocurre en los pacientes que yo le estoy dando descargas con el desfibrilador? A lo mejor mi paciente pediátrico lo tengo a lo mejor y a nivel intrahospitalario. Y pues bueno, ahora sí que calculo mis joules de acuerdo a los kilogramos que pesa el paciente. Un paciente de, pues, ¿qué les gusta? Unos 5 kilos y lo tengo que desfibrilar. Entonces, porque está fibrilando. Entonces, ¿cuántos joules tengo que programar al desfibrilador? De 10 a 20 joules. Pesa 5 kilos y entonces de 10 a 20 joules exactamente. Si yo considero que son de 2 a 4 joules, oscilaría en ese rango, de 10 a 20 joules.
Muy bien, ¿y qué pasa si yo descargo y descargo y descargo al paciente y sigue fibrilando? ¿Qué tenemos que utilizar con este paciente que tiene fibrilación ventricular refractaria a la terapia eléctrica? ¿Medicamentos? Medicamentos. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Qué medicamentos? ¿Amiodarona o puede ser lidocaína? Lidocaína o amiodarona. Muy bien. En el paciente pediátrico, a la amiodarona también es primera elección en la fibrilación ventricular refractaria a desfibrilación. Entonces, aquí si amiodarona los tenemos que basar de acuerdo a cuántos kilos pesa mi paciente. Siempre en el paciente pediátrico tenemos que basarnos en el peso. En el adulto ya como que está estandarizado y pues ya, sabemos que pues iniciamos con 300 miligramos de amiodarona. Sabemos que le podemos pasar otra dosis de 150 miligramos. Pero, ojo, lidocaína sí se dosifica por kilogramo, aunque sea adulto. Pero en el paciente pediátrico, amiodarona no tiene una dosis estándar. Yo la tengo que calcular por kilogramo de peso. ¿Cuántos miligramos de amiodarona? Así que son 5 miligramos de amiodarona por kilogramo de peso del paciente. Entonces, más o menos tenemos que hacer el cálculo de, pues mi paciente, ¿cuánto dijimos que pesaba? 5 kilos. Vamos a ocupar 5 Serían 25 miligramos. 25 miligramos de amiodarona exactamente para este paciente. Eso sí, lo podemos ahora sí que pasar, lo cargaríamos, híjole, 25, la ámpula viene de 150 miligramos. Entonces, ahí sí, vean cómo con el paciente pediátrico, cuando lo tenemos en paro, debemos de tener bien fundamentados cómo vamos a calcular las dosis de los fármacos en los pacientes. Porque aquí sí es de rápido, no te me tardes, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos que aplicar nuestra regla de 3. Si tengo 150 miligramos en 3 mililitros, yo quiero 25, ¿cuántos mililitros tengo que sacar de la ámpula? Y cargarlos y diluirlos posteriormente para administrárselos en el paciente. Ahora, pues, generalmente entre dosis y dosis de amiodarona, en primera dosis y la segunda dosis de amiodarona, pueden incluso transcurrir 5 minutos para que yo aplique la siguiente dosis de amiodarona o en dado caso que se tenga que seguir descargando al paciente, o que lo sigan descargando. Vean cómo ya empezamos ahora sí que a integrar, bueno, la farmacoterapia, el cálculo de dosis que ustedes aprendieron a hacer en farmacología, ahora sí que con sus algoritmos, con los casos de sus pacientes. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna Maestra, duda con el...? ¿Sí te escucho? yo una duda. ¿Los 5 miligramos se le ponen así directo o se diluyen? No, también se diluye. En el paciente pediátrico se diluyen. ¿En cuánto puedes diluir amiodarona? Amiodarona la puedes diluir en 10 o 20 mililitros de solución y la puedes pasar a través de un macrogotero para que pase al menos en un lapso de unos 5 a 10 minutos. Amiodarona. Recuerden que amiodarona no la podemos pasar así en bolo como si fuera adenosina, ¿no? ¿Se acuerdan de las taquicardias que utilizábamos adenosina y que les decía, adenosina va en bolo sin diluir directo? Esa sí va en bolo, es decir, sin diluir la tengo que meter directo al torrente sanguíneo. Pero estos fármacos, amiodarona, lidocaína, pues también sobre todo los sinotrópicos, también los tengo que diluir, no los puedo meter sin diluir al torrente sanguíneo del paciente. Porque, bueno, puedo provocar reacciones muy bruscas por la concentración del fármaco que estoy metiendo súbitamente en el paciente. En el caso de adenosina, sí, si la diluyo no consigo el efecto de adenosina. Entonces, pues se me dispersa y por lo tanto no voy a poder revertir la taquicardia del paciente si
si la diluyo. Entonces, por eso específicamente adenosina se administra con la forma en la cual les expliqué, ¿no? Entonces, por esa situación muy particular del fármaco. Entonces, tampoco a la miodarona no entre más chiquito sea el paciente, tengo que controlar más los líquidos también en el cual yo diluyo los medicamentos. No, por ejemplo, si yo tengo indicado en un paciente pediátrico metoclopramida y ustedes me diluyen metoclopramida en 20 mililitros, una dosis de adulto, o en 50, digo, ya es mucho, también para eso hace mucho 50 mililitros, pues bueno, en el paciente pediátrico todavía nos tenemos que ir con un poquito más de precaución con los líquidos que él requiere. Recuerden que no podemos meter mucho líquido al paciente pediátrico. Es como si le metieran agua a un globo y le sigues metiendo y le sigues metiendo y le sigues metiendo, pues se va a inflar. Por eso luego les decía, los pacientes tienen el síndrome del sapo. ¿Y cuál es el síndrome del sapo? Que los tienen todos edematizados a consecuencia de que les meten tanto líquido que, pues bueno, prácticamente hasta a veces lo tienen, se les está eh, infiltrando a través hasta incluso de la misma piel. O sea, el paciente está tan edematizado que ustedes le pueden levantar las extremidades y prácticamente es como si estuviera sudando, pero no es sudor, es la extravasación que tiene esa piel del exceso de líquido que puede tener, sobre todo cuando están en anasarca, cuando tienen edema generalizado. Entonces, lo idóneo es controlar la cantidad de líquidos para no sobrecargar también la función cardíaca que tenga el paciente. Muy bien, ¿te saqué de la duda o te la hice más grande? No, sí está bien, gracias. Bueno. Y con los pacientes chiquitos hay que irse con mucho cuidado, igual con el adulto mayor. Ya no tiene la misma capacidad de compensar la sobrecarga del sistema circulatorio que tuviera un adulto joven o que un adulto maduro. Todavía esos pacientes nos soportan más. Ay, como dicen, bueno, no debería de, ¿no? Pero luego cuando dicen, ay, se me fue la solución de 1000, se me fueron 500 porque el paciente se le ocurrió mover la carretilla o movió el brazo y estaba más permeable el catéter y se me fue la solución, no me di cuenta. Pues bueno, esos pacientes me pueden compensar un poquito mejor, ahora sí que la sobrecarga de volumen, pero el pediátrico y el adulto mayor, no. Ellos sí, prácticamente los podemos llevar fácilmente a edemas agudos pulmonares, bueno, y lejos de ayudarlos a salir del evento, pues los complicamos, ¿no? Los congestionamos a nivel pulmonar. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Les puedo hacer preguntas y me las van a contestar? Alguien que no haya participado, ¿cómo ubico el pulso femoral del paciente? En la ingle, profesora. A ver, ¿quién dice? ¿Quién dijo? Yo, Salme. Yo, bueno, yo también. A ver, ¿quién yo? Porque por el yo no los reconozco, ¿eh? También es Si Sardón. los viera sería diferente. ¿Bien? ¿Quién, perdón? Salomé León. Salomé y Ok. Rocío, las dos Ok, contestamos al mismo tiempo. muy bien. Ah, pero aquí no es donde tengo varias Rocíos, No, porque hay un grupo donde tengo varias Rocíos. Bueno, no, muy soy bien. Ramírez Jardín. Y entonces, ¿dónde ubico, perdón, el pulso braquial en mi paciente pediátrico? Entre el codo y el hombro, a la mitad, en al lado anterior. En la parte interna del Yo, brazo, En la parte en el pliegue de codo, interna, 2 dedos arriba. acuérdense, la parte anterior es como si estuviéramos diciendo la parte de adelante. La parte posterior si yo dijera la parte de atrás. ¿Sí? La parte A ver, interna. déjenme pongo mejor. Exactamente. Ojo, no se me confundan con esto. Anatómicamente, si yo dijera, esto me ilustra más, parte anterior, parte posterior.
Cuando yo estoy hablando de una extremidad, tengo que decir si es la parte interna o es la parte externa. Vamos a ver, creo que la otra que está acá, la anterior, me ayuda mejor. Parte externa, la parte interna, ¿sí? Entonces, sí hay que tener un poquito de cuidado cuando decimos anterior, posterior, externa, interna, también en las extremidades inferiores, también podemos decir en la parte interna del muslo. Si ustedes me dicen parte interna del muslo, yo pienso que es aquí. Si me dicen en la parte externa del muslo, por acá. Si me dicen en la parte anterior o en el tercio superior parte anterior, pues le pienso por acá, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos para no confundirnos. Muy bien. Ahora, bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Seguros, seguros? Bueno, y entonces, en dado caso, si yo tengo un paciente, un chiquito, un lactante, y no tengo DEA, y estoy realizando maniobras de compresiones torácicas, bueno, vamos a la situación. Son dos reanimadores. Uno va a pedir ayuda. Yo me quedo con el paciente, pues dándole las maniobras al paciente de reanimación. Llega mi segundo reanimador y me dice que no consiguió un DEA. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir con las maniobras de reanimaciones. RP. Seguir con las compresiones hasta que Exacto. llegue Siguen nuestro con las profesional. maniobras. Ajá, ¿y qué otra cosa? Sí, están bien, tienen que seguir con las compresiones. Y yo Hasta tengo que otro llegue reanimador. Y Las entonces, ventilaciones. Ventilación. sí, seguir con las compresiones y ventilaciones. Y mi segundo reanimador, ¿qué va a hacer? No lo quiero ahí de adorno, me tiene que ayudar. Contar. ¿Perdón? ¿No era activar el código MIT? Bueno, sí, él tiene que ir a activar el código, pero regresa. Acuérdense, siempre que tengan un caso, pongan atención porque luego nos quedamos a la mitad del caso o decimos, sí, él tiene que hacer esto. Debemos tener muy claro qué hace el segundo reanimador, ¿no? Pero también en qué contexto estoy, en qué momento de la reanimación estoy. Él ya llegó y me dijo que no consiguió el DEA. Ya pidió ayuda, pero que no consiguió el DEA. Se siguen Entonces, con las ¿qué hago? compresiones de 15 compresiones por 2 ventilaciones, porque dice que es un lactante menor. Entonces, si es un lactante menor y si no tenemos DEA y tenemos otra persona, se continúan 15 y 2. Exactamente. No lo quiero de adorno, que me ayude con la vía aérea. Yo doy o el primer reanimador da las 15 compresiones, ya el otro tiene que dar las 2 ventilaciones, hasta que lleguen los servicios prehospitalarios. Y porque no hay DEA. Muy bien. Y entonces, pues bueno, ¿qué ocurre entonces si yo tendría que realizar una descarga a un paciente que esté fibrilando? Un paciente que pesa unos 13 kilogramos de peso. ¿Cuánto le voy a poner de joules? ¿Cuánto tengo que programar? Y el médico les dice, ponle 360 joules. De 26 Le pongo los a 300. 52 aproximadamente de joules de descarga. Exactamente. ¿Y qué le dirían ustedes al médico? De la manera más amable y diplomática. ¿Cómo? No les tengan miedo. ¿Qué le dirían al médico? Pues que está mal. Que está loco. Pues hay que confirmar, hay que decirle, a ver, ¿está usted seguro que quiere a este paciente descargarlo con tantos? Le corresponden aproximadamente de tal a tal cantidad de joules al paciente. Entonces, siempre acuérdense, si ustedes demuestran conocimiento, si ustedes tienen conocimiento, demuestren seguridad. Y demuestran seguridad, pues bueno, así que no requerimos estar discutiendo con ellos, ¿no? Pero, no, tampoco.
Bueno, yo sí me daba el lujo de decirles un poquito feo, ¿no? Por ser jefe, pero cuando no, pues no me ponía con ellos, pero sí diplomáticamente les decía las cosas, ¿no? ¿Está usted seguro que quiere tantos miligramos de tal fármaco? Si el paciente está bradicárdico, si el paciente le voy a dar 150 miligramos de metoprolol si tiene 40 de frecuencia cardíaca. Mm. Sí, sí son mal hablados, pero nosotros somos más diplomáticas y educadas que ellos. Dice, ¿y qué? Y sí, y más si son ay, bueno, cualquiera, ¿eh? Se creen deidades, pero bueno, si creen que son omnipotentes. No, dice el trato por igual. Pues claro, digo, si ustedes dan respeto, están obligados a darles respeto, ¿eh? Nada de que pues al rato les diga, pues, pues como yo sé que está haciendo malas cosas el médico, yo grito, levanto la voz. No, ustedes sean las primeras en que sean así que portadoras o digamos que precursoras del respeto en las relaciones que hay entre los diversos profesionales. Bueno, es inserte aquí canción dramática de... No, no, pero es que créanme que muchas veces tenemos que estar a favor del paciente, chicos. O sea, no es nada más de que, pues bueno, no es me voy a pelear con él, no es ya llevo la espada desenvainada porque sé que ellos pueden cometer muchos errores y ellos se tapan entre sí. No, pero siempre sí es sí hay que considerar que nosotros no vamos, tenemos una capacidad de tener un juicio clínico y decir, pues a ver, esto no me suena, ¿cómo que quiere que le ponga tanto de medicamento a un paciente? A ver, ¿cómo que le voy a descargar 360 joules? A lo mejor tengo a un médico nuevecito, un pediatra atarantado, que me le indica 200 joules a un bebé de 2 meses. Pues no, me lo invente, ¿no? Y no tengo atenuador. Entonces ahí sí tengo yo que programarle la carga de energía directamente al desfibrilador. Entonces, aquí sí dice, a ver, perdón, doctor, o sea, tomo 200 joules, se lo puedo programar menos, le tocan aproximadamente, si el paciente pesa 3 kilos, le tocan más o menos esto de joules, ¿cómo no le voy a, como 200, ¿no? Entonces, si ustedes pueden tener así que la capacidad de decir, a ver, ¿qué pasó? La cabra se fue a comer pasto por otro lado, entonces, aguas, ¿no? Entonces, ojo, si en este caso, ser muy diplomáticas y ser muy, educadas para hacer las observaciones destructivas de una forma constructiva. Muy bien, dudas hasta aquí, chicos. En la siguiente clase ya vamos a empezar a conocer los parámetros normales de los laboratorios. Tenemos que ver laboratorios, tenemos que ver estudios de gabinete, pues bueno, ¿qué puedo detectar con una resonancia magnética, con una placa de rayos X? ¿Qué puedo visualizar? ¿Qué ventajas me ofrecen también los diferentes laboratorios? ¿Qué rango es el normal? ¿Qué condiciones o situaciones pueden estar desviados? Entonces, por lo tanto, vayan revisando. Yo me acuerdo que esto lo ven en fundamentos, ¿no? Cuando ven toma de muestras sanguíneas, pues bueno, también vemos aproximadamente, pues bueno, cuáles son los valores normales de los laboratorios en los pacientes. Que bueno, yo les voy a proporcionar unos en los cuales nos vamos a basar para no estarnos peleando en el examen. Lo que menos quiero es discutir con ustedes, no llegamos a nada. Que me digan, no, es que usted dijo que la hemoglobina era 14 y mi libro dice 12. Entonces no vamos a hacer cuadrados en ese sentido. Yo les voy a dar los valores para que no nos estemos ahí, dice, sí, por favor, mejor, estoy de acuerdo. Exactamente, sí, porque luego sí pueden, sí, te escucho. Perdón, ¿la puedo molestar otra vez con las grabaciones? Es que yo no se ven, o sea, nada más aparecen como salas y yo quiero como pues volver a escribir, pero no me aparece la grabación y ni las diapositivas. Ah, ok, déjame ver qué pasa con las grabaciones, que a lo mejor yo no estoy haciendo bien el proceso de tenerlas accesibles para ustedes, para que ya las puedan visualizar, ¿no? Muy bien. Y sí, de las presentaciones, sí, perdón, se las subo. Ya, prometido, de verdad. Sí, he tenido varias actividades, pero eso no me justifica para que ustedes tengan accesible su material. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿De qué pasó? Disculpe, pero a mi compañera Leal Vázquez Albi
se le acaba de ir el internet y creo que usted tomó el screen antes de, Ya, o ya hasta vieron de cómo mucho tengo la después. asistencia, ya vieron cómo. Sí, yo aquí los recorro prácticamente y veo quién está y quién no está en la sesión. Entonces aquí me Sí, doy acaba de cuenta. mandar mensaje de que se le acaba de ir el internet y se le cerró la plataforma, pero sí estuvo durante la clase. Bien, muy bien. Bueno, gracias por avisarme. Bueno, chicos, pues les agradezco que hayan estado conectados. Espero que ya, al menos ahorita ya se conozcan los algoritmos para la reanimación del paciente pediátrico. Todavía tenemos más cosas que ver, pero vamos a irlo integrando en las sesiones. Entonces, en la siguiente sesión vamos a ver los laboratorios y los estudios de gabinete. ¿Por qué? Vamos a empezar ya a integrar casos clínicos con laboratorios y hasta incluso tenemos que ver gasometría arterial, chicos. La gasometría arterial, vayan echando una revisadita a gasometría arterial para que también no los agarre tanto así como que en curva y ustedes ya traigan una referencia y sea mejor la integración a los casos clínicos que vamos a ver, porque los vamos a ver los laboratorios con casos clínicos, ¿sí? Entonces, aquí ya va a haber una aplicación de esos laboratorios a los pacientes. Muy bien, chicos, pues que tengan bonita noche, cuídense mucho, nos vemos el viernes. Gracias, hasta Por luego. nada, cuídense mucho, que estén bien. Vale, mil gracias. Por nada, hasta luego. Por nada, bonita noche. Sí, Vero, ¿vas a decir algo? No. Nos vemos, hasta luego, Imperia. Nos vemos, Justin. Por nada, Adriana, nos vemos. Hasta luego, Sara. Bye, nos vemos. Descansen.